Casi, casi. Los otros textos académicos que vamos a ver ahora serían los textos que hacen referencia a las humanidades. Las humanidades vendrían a ser aquello que vulgarmente llamamos letras. Hay gente que dice, no, yo es que soy más de letras que de ciencias. O cuando, pues eso, tenemos que elegir en determinados estudios, ¿tú para dónde vas? ¿Tú vas para letras o vas para ciencias? Luego nos encontramos con los de sociales, que están siempre allí en una especie de terreno de nadie. El que estudia económicas es más de letras o es más de ciencias. El que estudia geografía es más de letras o más de ciencias. Entonces, esa división que hacemos entre los estudios, como de letras o de ciencias, luego tiene siempre esa zona de grises. Hay unos blancos y unos negros muy claros. Si tú estudias química, estudias ciencias. Si tú estudias filosofía, estudias letras. Pero ya os digo que hay estudios, y fijaos, por ejemplo, la psicología, hasta hace relativamente poco, se estudiaba desde la parte de letras. Cuando uno iba a hacer la carrera de psicología, iba desde la parte de letras. Hace ahora como, no sé, 8 o 10 años, para estudiar psicología tienes que ir desde ciencias de la salud. Ya se considera que es una carrera de ciencias, no una carrera de letras. Por tanto, nos encontramos luego con ese tipo de estudios. La sociología en principio también es una carrera de letras, de humanidades, pero resulta que la sociología tiene una parte muy importante de estadística. Entonces, claro, la estadística sería de ciencias, pero luego la interpretación de la estadística, la interpretación me refiero, y las conclusiones que se pueden sacar de esa interpretación, de esa estadística, ya sería más de humanidades, de letras, digamos. Pero para simplificar, las ciencias humanas, es decir, las humanidades, tratarían de la realidad no física, mientras que las ciencias naturales, tratarían la realidad física del ser humano y de todo lo que le rodea, lo que hemos estudiado en el apartado anterior. Las disciplinas humanísticas reciben su nombre del humanismo, que es un movimiento cultural que nace en Italia en el siglo XIV. En el siglo XIV en Italia ya hay prerrenacimiento, y el prerrenacimiento es el momento en el que se pasa de una cultura teocéntrica, con Dios y la religión como centro de todo, a una cultura antropocéntrica. El hombre, y aquí digo el hombre porque a lo mejor no se la tenía en cuenta, el hombre como centro de todas las cosas. Y se representa muy bien esa corriente humanística o antropocéntrica en el dibujo de Leonardo del hombre de Vitruvio. Ahí siempre me trabo, ¿Habéis visto ese circulito con el hombre que está así? Fijaos que pinta un hombre en una mujer, En fin, pero de eso hablaremos en otra ocasión, si nos viene bien. En cualquier caso, ¿qué ocurre con los humanistas? Recuperan valores de la cultura grecolatina y van a situar al hombre como centro de sus preocupaciones. Eso va a dar lugar a disciplinas como la filosofía, la literatura, la historia. ¿Existían antes del humanismo? Sí, pero la literatura no se estudiaba como una ciencia humana, sino que la gente hacía literatura, los escritores escribían y ya estaba. La filología, es decir, el estudio de la literatura y de la lengua, van a venir posteriormente, y eso sí que serían ya disciplinas de letras, humanísticas, de humanidades. Fijaos, en mis tiempos no, pero ahora hay una carrera que es la carrera de humanidades. Aquí en la UIB no se estudia, pero si hacéis una carrera online a través de la UOC, por ejemplo, la Universidad Oberta de Cataluña, tiene una carrera de humanidades. ¿Y qué se estudia en la carrera de humanidades? Un poco de lengua, un poco de literatura, un poco de historia, un poco de filosofía, un poco de sociología. Es decir, es una carrera que hace un compendio de diferentes aspectos fundamentales de diferentes carreras de letras. Sí, es una de estas cosas pendientes. Digo, un día me tengo que poner a estudiar humanidades. Bajo la denominación de estas disciplinas humanísticas nos encontraríamos con, por ejemplo, la filosofía, la literatura, la historia, la psicología. Ya os digo, la psicología depende. La psicología clínica, evidentemente no. La psicología clínica, eso iría por la parte de ciencias. Por eso os he dicho que luego tenemos la zona esa de grises. La filología, la sociología, otra vez también lo que os he explicado.
la ética, la estética, el derecho, la política, ciencias políticas, otra vez, tienen ahí también una parte que podríamos decir de ciencias, pero sí que es verdad que son carreras más de letras que de otra cosa, o estudios más de letras que de otra cosa, ¿eh? En resumen, las humanidades o los textos humanísticos tratan de la realidad no física de las personas, sino de las personas en plano individual y en su ámbito social. Las características generales, bueno, predomina la función representativa o referencial del lenguaje. Si yo digo el humanismo es un movimiento cultural del siglo XIV, ahí me encuentro con la función referencial o representativa del lenguaje. Si yo digo en la Edad Media en castellano hay dos corrientes literarias fundamentales que son el mestet de clerecía y el mestet de juglaría, estoy utilizando la función referencial del lenguaje. Si yo digo Aristóteles sienta las bases de la filosofía moderna en el siglo V a.C., función referencial o representativa del lenguaje. Sí que es verdad que a veces, y lo vamos a ver ahora cuando lleguemos al ensayo, hay textos humanísticos que rozan lo literario. ¿Qué ocurre? Que cuando un filólogo escribe, aunque esté escribiendo sobre la poesía de la Edad Media, lo va a hacer con un lenguaje, lo va a hacer con un cuidado por la palabra, que va a hacer que probablemente ese texto se acerque más a la literatura que a un texto expositivo sobre la poesía. Entonces, sí que es verdad que ahí vamos a encontrarnos con algunos textos humanísticos que son más literarios que otra cosa, los ensayos luego los veremos, ¿eh? Por eso, a veces el texto puede ser bastante subjetivo, pero sí que los textos humanísticos bien escritos suelen ser claros, exactos y ordenados, o tendrían que ser. Más que suele ser, yo diría tendrían que ser, ¿eh? Vais a ver que muchas de las características de los textos humanísticos son las mismas que las de los textos científicos. Por ejemplo, el estilo nominal, el predominio del estilo nominal, sustantivos y adjetivos. El predominio del indicativo, el presente de indicativo con valor atemporal. Los verbos en tercera persona, las formas impersonales, el uso del plural de cortesía, la sintaxis completa. Entonces me diréis, ¿y entonces cuál es la diferencia entre el texto humanístico y el texto científico? El tema. El tema. Un texto que trate sobre matemáticas que tenga estas características va a ser un texto científico. Un texto que trate sobre filosofía y que tenga el estilo nominal, las frases largas, el presente, el plural de cortesía, pero repito, que sea sobre filosofía, va a ser un texto humanístico. Esa va a ser la diferencia fundamental, ¿eh? Características léxico-semánticas. Aquí sí que nos vamos a poder encontrar con tecnicismos, si por ejemplo el texto es sobre sociología, pero también nos vamos a encontrar con algunas materias humanísticas en las que va a ser frecuente el uso de sustantivos abstractos, por ejemplo en la filosofía. En filosofía nos vamos a encontrar con sustantivos como ética, moral, pensamiento, que son sustantivos abstractos. Entonces sí que es verdad que en algunas disciplinas la tendencia más que al tecnicismo es al sustantivo abstracto, aunque en otras, como por ejemplo en la lingüística, nos vamos a encontrar con muchos tecnicismos, ¿sí? ¿Qué más? Nos vamos a encontrar con conectores, evidentemente, ya os he dicho que en los tecnicismos, sobre todo dependiendo de la disciplina, con palabras unívocas, lo mismo, dependiendo de la disciplina, otra vez, y nos vamos a encontrar como bases textuales predominantes la exposición y la argumentación. ¿Podemos encontrarnos con algo de descripción? Sí, pero va a ser más difícil encontrarnos con descripción en textos humanísticos que en textos científicos o técnicos, ¿eh? Todo esto se referiría al texto humanístico en general. ¿Qué ocurre, de todas maneras, dentro de los textos humanísticos? Mirad, dentro de los textos humanísticos muchas veces nos encontramos con textos en los que no solamente es importante lo que se dice, sino que es importante la voluntad de estilo. Como os he dicho antes, la persona de letras que escribe
muchas veces pone un cuidado muy particular en la expresión. Ese cuidado muy particular en la expresión hace que muchos textos humanísticos respondan a una modalidad o a un género literario que se llama el ensayo. Ahora tenéis que olvidaros de lo que conocemos normalmente como ensayo, vulgarmente como ensayo, ensayar para una obra de teatro o ensayar para una exposición oral. Olvidaos de eso y tenéis que pensar en el francés Montaigne, que en el siglo XVI se inventó unos textos en los que reflexionaba sobre algunas cuestiones, pero que lo hacía utilizando muchas metáforas, un vocabulario muy rico, un punto de vista original, y a ese libro que publicó le llamó essays, ensayos. Entonces, cuando Montaigne le da ese nombre a ese libro, nace el ensayo como género literario. Luego os daré un ejemplo, pero ya tenéis un ejemplo de un ensayo. ¿Os acordáis del texto de El infinito en un junco? El texto de la tecnología, ¿os acordáis? Que fue el texto con el que abrimos el curso. ¿Lo recordáis? El primer día de clase os di un texto de Irene Vallejo, del infinito en un junco, ¿sí? Era un ensayo. Ahora os voy a dar otro, también de la misma autora, para reforzar ese sentido. Entonces, es uno de los géneros más cultivados en la actualidad, tanto que hay muchos artículos periodísticos de opinión que son ensayos. ¿Cuáles son las características del ensayo? Bueno, en primer lugar, los ensayos son de tema libre. Hay ensayos sobre la escritura en la antigüedad, hay ensayos sobre la belleza de la simplicidad, hay ensayos sobre la oscuridad, hay ensayos sobre la ceguera, hay ensayos sobre prácticamente cualquier tema. Por tanto, el ensayo admite variedad de asuntos. Estilo libre. No se trata de describir cuáles son las características de la ceguera o los tipos de ceguera. Se trata de hacer otra cosa, de escribir de otra manera sobre un fenómeno que en principio podría ser un fenómeno que se describiría desde el punto de vista de las ciencias, pero que al darle un enfoque personal y particular se convierte en otra cosa. Se convierte en un texto personal, subjetivo, literario. ¿Por qué? Porque se utiliza muchas veces una estructura libre. Nos vamos a encontrar con una presencia constante del yo autor que muchas veces apela al lector, vocabulario abstracto, carácter didáctico y divulgativo y una extensión variable. Puede ser desde un artículo pequeñito hasta un libro completo. Ahora vamos a trabajar sobre tres textos diferentes y vais a ver la diferencia entre el texto científico, el texto humanístico y el ensayo. Son tres textos que tratan más o menos del mismo tema, pero ya lo veréis, de tres formas diferentes. ¿Sí?